Bueno, este es un trabajo conjunto con Constantino Evia y este es el título de Deuda Corporativa y Control de Capitales. Y primero voy a decir tres cosas que motivan el trabajo desde el punto de vista empírico y después voy a contar brevemente de qué se trata el trabajo. En primer lugar, la evidencia sugiere que los flujos de capitales se movieron de deuda soberana a deuda del sector privado, y esto cuando en los 90 era una sustancial parte de la deuda era por parte del sector público. En los últimos años, en particular los últimos 5 o 7 años, esto se revirtió. Esa es la primera cuestión. La segunda es que los capitales privados, el flujo de capitales privados pasó además de ser deuda emitida por los bancos a deuda emitida por las firmas, en particular bonos corporativos, ¿no? Y esto es un poco lo que resume ese tipo de evidencia. Y por último, y esto lo consideramos muy importante, es lo que se llama carry trade corporativo, que básicamente dice lo siguiente. Esto es un estudio, pero hay más, que este es el más exhaustivo, y dice que básicamente las firmas que no son financieras empezaron a hacer lo siguiente: empezaron a endeudarse, a emitir bonos corporativos en el mercado internacional de créditos para traerlo adentro al país, a la economía doméstica, y no utilizarla en particular para el proceso de producción, ¿no? Básicamente meterla en el sistema de intermediación financiero doméstico, ¿no? Y ahí eso se los prestaba a las familias de tipo doméstico. Eso resultó como equilibrio, o sea, las firmas comenzaron a hacer eso. Y una de las razones por las cuales comenzaron a hacer eso es porque se cree que después de la crisis, las regulaciones que surgieron a partir de la crisis de 2008-2009, básicamente a través de las firmas se pudo evitar este tipo de regulaciones que sí tendrían que cumplir el sector bancario, ¿no? Entonces lo que nosotros vamos a hacer, y ahora resumo brevemente lo que vamos a ver en esta presentación, es considerar una economía donde podamos incorporar economías grandes y pequeñas. Vamos a estudiar economías de mercado donde va a haber transacciones financieras, pero donde va a haber riesgo de hacer default del mercado internacional de crédito. Y ahí vamos a hacer dos tipos de preguntas. La primera es una de orden normativa, pero cualitativa, que es: dada esta estructura y dada economías que cumplan las características de que vimos recién que sugería la evidencia, ¿qué tipo, si es que alguno de control de capital había que imponer? Para dos cosas. Una, había que proveer incentivos a nivel agregado para que las firmas o quienes se endeuden no se endeuden demasiado y aumenten el riesgo de default. Y la segunda es a nivel individual, es que además las firmas a nivel individual internalicen el hecho de que si se van a default están generando una externalidad negativa al resto de la economía doméstica. Eso es lo que va a estar en esta presentación, ¿no? El trabajo continúa otra parte que no va a estar en esta presentación, que es más cuantitativa, que es básicamente tratar de estudiar y entender cómo, si estos controles capitales existen, son necesarios, cómo deberían ser diseñados en términos de estructura temporal de la deuda, y por otro lado cómo deberían ser diseñados sobre el ciclo. Es un poco la pregunta. Y déjenme que les diga lo que va a terminar pasando. En esta economía vamos a darnos cuenta, vamos a primero cambiar el problema de los individuos al problema de las firmas, donde básicamente las firmas van a decidir no pagar la deuda en el mercado internacional de crédito si el valor de la firma no es tan grande como el valor de la firma excluida del mercado internacional de crédito. Después vamos a ver que eso está alineado con los incentivos que tiene la sociedad o la economía en general que son dueños de esa firma a hacer default en términos de utilidad. Y vamos a ir a discutir en alguna medida cómo diseñar tanto los controles de capital como, desde el punto de vista teórico, como estas sanciones potenciales a firmas individuales que hagan autarquía y no internalicen, para poder descentralizar una asignación que sea eficiente en términos restringidos, porque todavía está el riesgo de default. Y por último, en este contexto, vamos a demostrar
que las firmas se comportan de una manera tal que en equilibrio van a encontrar óptimo ir a tener una política de dividendos y una política financiera que se parezca a hacer lo que nosotros llamamos bond carry trade, o sea, ir a endeudarse afuera, traerlo al mercado doméstico, pero no para financiar procesos productivos, sino para financiar, aliviar fluctuaciones en el consumo a nivel doméstico. ¿Sí? Lo aseguran a la economía a nivel agregado. Perfecto, buenísimo.